El Ministerio de Enseñanza Bíblica Generación Victoriosa se complace en presentar el tema titulado Parábolas sobre el Reino de Dios. Estas parábolas se encuentran en el libro de Mateo, capítulo 13, Marcos, capítulo 4 y Lucas, capítulo 8. Los tres evangelistas mencionan sobre estas parábolas que tienen que ver cómo funciona el reino de Dios sobre la tierra. Este tema es tratado por el pastor licenciado Johnny Romero. Las parábolas se definen como una historia con una enseñanza moral o espiritual. Representa el lenguaje del reino de Dios. Los elementos que conforman una parábola son símiles extendidos, no son metáforas, ya que en ello predomina la palabra se parece a, es semejante a o como. Cuando estas palabras aparecen, se está utilizando un símil. La Biblia nos dice en el libro de Oseas que Dios le hablaría a su pueblo por parábolas. También nos dice en otro libro del Antiguo Testamento que Dios hablaría cosas ocultas desde antes. Por parábolas también hablaría misterios. Dice que el propósito de la parábola en Mateo capítulo 13, versos 10 y 11 es explicar y esconder las verdades del reino. Mateo 13 del 10 al 17. Es decir, a los que están dispuestos se les explica para que entiendan, pero a los que son superficiales y no están interesados en la verdad, ella se esconde. La palabra también nos dice que ellas sirven para exponer los secretos del reino, que funcionan desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice Mateo 13:35. Al que tiene se le dará y el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quita. Es la ley de la disposición, Mateo 13:12. También la parábola se utiliza para evitar los ataques violentos, segunda de Samuel 12, del 1 al 14. Esto se refiere cuando Natán le profetizó a David de que él era el culpable de haber tomado a una mujer que no le pertenecía. Pero primero le puso una parábola. Y también está Mateo 21:45. Las parábolas del reino hay varias. Entre ellas está la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña y crecimiento de la semilla. También está la parábola de la semilla de mostaza y con ellas tres podemos hacer una progresión uniendo esas tres parábolas. La parábola del sembrador, que muchos la han escuchado ya, Jesús la interpreta y dice que el sembrador es el Hijo del Hombre, que la semilla es la palabra de Dios y que el campo son los tipos de personas que escuchan la palabra. Se divide en 4 tipos de campo. El junto al camino, quien no entiende la palabra, generalmente porque no pone atención o le es muy complicado el mensaje. El otro tipo de campo son los pedregales, es decir, personas que son muy emocionalistas y no tienen profundidad, no reflexionan, son cortos de perspectiva, se les va la palabra muy fácilmente. Los espinos, ellos entienden la palabra, pero su avaricia, su codicia, el afán, lo que en la Biblia le llama la mente turbada, no deja que la palabra dé fruto en ella. Y los que son de buena tierra, es decir, tienen un corazón que oye, entiende y ejecutan la palabra, son los que obtienen resultados, oír, entender y hacer. Esto es lo que permite tener resultados en el reino. Esa fue básicamente la interpretación que Jesús dio, que su reino mesiánico era sembrado en los corazones de los hombres y habrían distintas reacciones. Ahora es importante también señalar que una persona puede manifestar estos tipos de corazones
siendo el solo por la palabra, es decir, que algunos son fértiles a una palabra de salvación, pero les cuesta recibir sanidad. Otros reciben salvación y sanidad, les cuesta recibir prosperidad. O sea que es importante ser un buen oyente y hacedor de la palabra, entendido de toda la palabra que sale de la boca del Señor. En la parábola del trigo y la cizaña, nosotros notamos en Mateo capítulo 13 lo siguiente. Jesús interpreta esta parábola diciendo que el sembrador es el Hijo del Hombre, igual que la primera. Aquí hay una variación en el campo. En la primera decía que eran las personas, aquí dice que es el mundo. O sea que aquí ya nos está ampliando que es el conjunto de personas que están en todo el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Fíjense que en la primera era la palabra, ahora nos dice que son los hijos del reino. El enemigo es el maligno. La Biblia le llama el diablo, quiere decir engañador. La cizaña, que es el trigo bastardo, dice que son los hijos del malo. Ellos también nacen por una semilla, pero obviamente que esa semilla no es la palabra de Dios en sí misma, sino es la distorsión de la misma palabra. La cosecha representa el fin de siglo, fin de la era. La Biblia lo traduce como fin del mundo. Y están los segadores, que son los ángeles. La Biblia habla de los ángeles de Dios y los ángeles de Cristo, los ministros. Y la cosecha trae separación. O sea que en esta interpretación nosotros vemos que toda sociedad tiene un ciclo y esta parábola se cumple desde el comienzo. En el libro de Génesis se nos muestra que el trigo y la cizaña están representados los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Crecieron en el pecado, se multiplicó la maldad, la violencia y vino el diluvio. También los egipcios e Israel. Israel salió de Egipto, llegó a su plenitud la maldad de los egipcios e Israel fue liberado. También en la tierra de Canaán hubo otro fin de siglo, llegó la plenitud de la maldad del amorreo y Israel tomó la tierra. Entonces ustedes pueden ver cómo esta parábola se ha venido cumpliendo a lo largo del tiempo. Y en la actualidad es igualito. Las naciones llegan a su plenitud de maldad y vienen otras y toman posesión, reino. Jesús menciona otra parábola. Me gustaría detenerme un poquito antes de entrar a la otra en trigo y cizaña, porque Jesús menciona aquí varios elementos. Mundo, cosmos, sistema, siglo es una era. Los hijos está hablando de hijos adultos. Los diablos son los engañadores, los calumniadores, acusadores, los malos, ponerosos, o sea, los que son deficientes de atención, los enfermizos, los que hacen maldad. Fin, está hablando del fin de la era, algo que se termina. Los ángeles son mensajeros, ministradores de una palabra, en lo que causan tropiezo, escándalo. De allí viene la palabra escándalo que conocemos. La iniquidad, los hacedores de maldad practican algo que se llama anomia. En el griego es anomía. Quiere decir los que viven desenfrenadamente, odian la ley, son ilegales. O sea que esta parábola del trigo y la cizaña nos habla de dos grupos de gente. Los que aman la ley, obedecen la ley, y los que la desprecian. Cada una tiene su recompensa. Está la parábola del trigo y la cizaña. Después de haberla cubierto, podemos hablar del mundo, que significa universo, sistema, raza humana. También tiene que ver con la suma de posesiones temporales. No es que el tener posesiones sea malo, no, sino son los distintos significados de la palabra mundo, cosmos.
Y siglo es un periodo de duración indefinida en las escrituras. No tiene relación con los 100 años como lo conocemos nosotros hoy en día. Bueno, y así podemos seguir avanzando en la parábola. Tenemos aquí que la parábola de la semilla de mostaza. En la semilla de mostaza dice que es semejante el reino de Dios a una semilla de mostaza. O sea, se compara el reino con una semilla. Y está diciendo que el campo es el mundo y que hay otras hortalizas. Obviamente son otros reinos. Y estos otros reinos reciben cobijo, protección del reino de Dios. Esa figura está tomada de Daniel capítulo 4, verso 10 al 12 y Ezequiel capítulo 17, verso 22 al 23. Normalmente la gente interpreta que los pájaros, las aves que llegan allí son demonios basado en la primera parábola, ¿no? Pero hay que comprender la figura. La figura te está hablando de que las aves consiguen alimento, protección, abrigo. Y esa figura está en el Antiguo Testamento. Entonces me está diciendo, cuando uno las tres parábolas, me está diciendo que lo que antes era una semilla, una palabra, en la de trigo y cizaña es un hijo. O sea, ya me está hablando de una palabra que se encarna en una persona. Luego me dice que es la semilla, es el reino. Entonces cuando hago la progresión tengo que la palabra, la semilla es una palabra que se encarna en una persona y se convierte en un sistema, en un reino. Entonces fíjense, el campo comienza con personas, es el mundo y toda la tierra. ¿Ven? Entonces, resumiendo la idea, las parábolas en progresión, semillas igual a palabra en la primera. Luego en la segunda, trigo y cizaña es igual a personas. Y en la tercera es igual a gobierno. Bueno, Dios le bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes y espero que disfruten de esta enseñanza de la palabra de Dios.